So let me remind you of where we are. Permítanme recordarles dónde estamos. We're asking the question, what is a human being? Estamos haciendo la pregunta, ¿qué es un ser humano? This has always been a disputed question. Esto siempre ha sido una pregunta disputada. So we spent some time thinking about how we might best answer this question. Así que vamos a pasar un buen tiempo preguntándonos cómo podemos responder esta pregunta. And I've just touched on that same issue in that last answer. Y acabo de tocar en ese asunto en la última respuesta. And we talked about the Christian idea Y hablamos acerca de la idea cristiana, that fundamental to our quest in answering every important question que es fundamental en nuestra búsqueda de responder todas las demás preguntas. is the written guide that Christ has given to us for our journey. Es la guía escrita que se nos da para nuestro viaje. And I ended last evening's session Y terminé la sesión de la noche anterior, de anoche, by saying that we need to make biblical truth intentionally our own, diciendo que necesitamos hacer la verdad bíblica intencionalmente nuestra, to make it personal. hacerla personal. Because simply knowing what the truth is Porque simplemente saber lo que la verdad es doesn't actually make any difference. no hace una diferencia en realidad. It's when you make that truth your own. Es cuando haces esa verdad tuya propia. You choose to live by that truth every day, Decides vivir bajo esa verdad todos los días. to live by it moment by moment, Vivir bajo esa o por ella momento tras momento, rejecting contradictory ideas from outside. rechazando las ideas contradictorias de afuera. That's what makes a difference. Eso es lo que hace la diferencia. And of course, this is a rational thing to do. Y por supuesto, esto es una cosa racional que hay que hacer. It's a rational thing to do if we believe truly Es algo racional porque debemos hacer si creemos verdaderamente that this biblical truth is rock solid truth, que esta verdad bíblica es una verdad sólida como la roca and that this is the truth that will endure y que esta es la verdad que perdurará long after the waves of culture have washed across the rock, mucho después de que las olas de la cultura llegan y hayan deslavado la roca, trying to erase the rock, tratando de borrar la roca and have gone back out to sea, y hayan vuelto al mar and the rock still remains. y la roca permanece. And we are told for that reason to build our lives on it Y por eso se nos dice que construyamos nuestra vida sobre esa roca and not to build our lives on the y sand. que no construyamos nuestra vida en la arena. You may remember Jesus teaching about that. Podrían ustedes recordar a Jesús enseñando acerca de ello. So this is not only a good thing to do, Así que esto no solamente es algo bueno que hay que hacer, it's entirely the most sensible thing to do, es totalmente la cosa más sensata que podemos hacer, given what we believe. dado lo que creemos. And I'm sure Y estoy seguro that all of us in the room, que todos aquí en este cuarto, in our best moments, en nuestros mejores momentos, do in fact want to build our lives on the rock queremos de hecho construir nuestra vida en la roca and not on the y sand. no en la arena. Unfortunately, Desafortunadamente, it's not always what we actually do. no es siempre lo que realmente hacemos. In our best moments, we certainly want to, En nuestros momentos sí ciertamente queremos, but unfortunately, we are all fallen beings. pero desafortunadamente somos seres caídos. That is also part of the truth about our humanity. Esto también es parte de la verdad de nuestra humanidad. And so we often Así que a menudo find ourselves falling into wrong ways of thinking nos encontramos a nosotros mismos cayendo en formas incorrectas de pensar and therefore wrong ways of living. y por lo tanto maneras incorrectas de vivir. We know that we ought to place Scripture at the heart of our quest Sabemos que debemos poner la escritura en el corazón de nuestra búsqueda to discover what is true, para descubrir lo que es verdad, but oftentimes pero a menudo just go with the culture seguimos solamente la cultura, because it's so much easier porque es mucho más fácil to go with the flow, seguir el ritmo, el rumbo, not to stand against it. no ponerse en contra de eso. And the result is that in practice, Y el resultado es que en la práctica we end up believing things about humanness terminamos creyendo cosas acerca de la humanidad that are simply and dangerously untrue. que simplemente son peligrosamente falsas. We don't even see the problem Ni siquiera vemos el problema,
For the same reason as the two young fish did not see the Por problem. la misma razón que los dos peces jóvenes no veían el problema. We don't see the problem because nobody else sees the problem. No vemos el problema porque nadie más ve el problema. And so without even realizing it, Así que sin darnos cuenta, here and there and maybe everywhere, aquí y allá y quizá en todas partes, we have let go of a distinctively Christian way of thinking about the human. hemos dejado de lado una forma distintivamente cristiana de pensar del humano. We've let go of what I'm going to call a Christian anthropology. Hemos dejado de lado lo que le voy a llamar la antropología cristiana. Now, that's one of these large words that we get very nervous about. Esta es una de esas palabras grandes que nos pone nerviosos. But think about it simply as shorthand. Lo que simplemente es una mano corta. If I say anthropology, Si digo antropología, I can communicate in one word what I'm talking about. les puedo dar el caso en una palabra cuando estoy hablando. It means I don't need a paragraph. Significa que no necesito un párrafo. For that reason, I'm going to give you a second big word. Y por esa razón les voy a dar una segunda palabra larga. Epistemology. Epistemología. Epistemology. Epistemología. This is how we think we know what we know. Esto es cómo pensamos que sabemos lo que sabemos. So I'm not introducing new ideas here. Así que no estoy introduciendo nuevas ideas aquí. I'm simply now giving you a couple of new words. Simplemente les estoy dando un par de palabras nuevas. There's a distinctively Christian anthropology, Hay una distintiva antropología cristiana. and as we've seen, there's a distinctive Christian epistemology. Y como hemos visto, hay una distintiva epistemología cristiana. How do we know what we believe we know? ¿Cómo sabemos lo que creemos que sabemos? And I'll be using those words as we go on today. Y voy a estar usando esas palabras mientras seguimos adelante este día. So I've pictured the situation we find ourselves in Me imagino la imagen de la situación en la que nos encontramos in terms of rock and sand and ocean. en términos de piedra, de arena y de océano. But now I want to picture it in terms of the life of birds, Pero ahora quiero imaginarme esto en la forma de la vida de los aves, which will explain the title of the book. lo que va a explicar el título del libro. There is a bird in God's good creation Hay un pájaro, un ave en la creación, en la buena creación de Dios, known as the European cuckoo. llamado el cuco europeo. It's a fascinating bird. Es un ave fascinante, It doesn't build its own nest. no construye su propio nido, It doesn't raise its own young. no cría a sus propios jóvenes. Instead, it sneaks its egg into another bird's nest, En vez de esto, lleva y esconde su huevo en el nido de otra ave, replaces one of the eggs there with its own egg. reemplaza uno de los huevos ahí con su propio huevo, It chooses a nest where the eggs look like its own egg. escoge un nido donde los huevos se parecen al huevo de él, And so the host bird doesn't realize what's happened, así que el ave de ese nido no se da cuenta de lo que está pasando and it looks after this egg as if it were its y own. cuida de este huevo como si fuera su propio. Eventually, the cuckoo gets born, Eventualmente el cuco nace and unfortunately for the host bird, y desafortunadamente para el ave anfitriona, from the moment of its birth, desde el momento de su nacimiento, the cuckoo is an assassin. el cucú es un asesino. It goes around pushing all the other eggs out of the nest. Empieza empujando, sacando todos los otros huevos del nido, It pushes all of the other chicks out of the nest. empuja a todos los pollitos fuera de ese nido Ends up taking sole possession of the y nest, termina tomando la posesión sola particular de ese nido. and having taken over the entire nest, Y habiendo tomado todo el nido, it gets all of its adoptive parents' attention. recibe toda la atención de sus padres adoptivos. And as you can see from this photograph, Y como puedes ver de esta fotografía, it can grow up to 2 or 3 times the size of the host bird. puede crecer hasta 2 o 3 veces el tamaño de la ave anfitriona And nobody notices. y nadie se da cuenta de esto. Nobody notices what's going on. Nadie se da cuenta de lo que está pasando. I think this is a very good picture for what we're thinking about now. Yo creo que esto es una muy buena imagen de lo que estamos hablando ahorita, de lo que están pensando. Unbiblical anthropological ideas Las ideas antropológicas no bíblicas are like cuckoo chicks in the Christian nest. son como pollitos de cuco en un nido cristiano. They've been smuggled into the Christian nest, Han sido contrabandeadas al nido cristiano,
by birds whose natural habitat is elsewhere. por aves cuyo hábitat natural está en otro lugar. But because we are so immersed in the cultures in which we live, Pero puesto que estamos tan inmersos en las culturas donde vivimos, these ideas can be difficult to spot. estas ideas pueden ser difíciles de notar. They can easily be mistaken as legitimate members of the family. Pueden ser identificados como miembros legítimos de la familia. In reality, they are foreign bodies in our nest, En realidad son cuerpos extraños en nuestro nido and they are a threat to the survival of the Christian family. y son una amenaza para la supervivencia de la familia cristiana. If they're not removed, Si no son quitados, they can grow to such a size that they take over the entire habitat. pueden crecer a tal tamaño que se van a tomar control de todo el hábitat. That's what unchallenged falsehoods about being human Esto es lo que las verdades no retadas acerca del ser humano can eventually do to our churches. pueden hacer eventualmente a nuestra iglesia. And you only have to look at the history of the church Y solo tienes que voltear a ver la historia de la iglesia to see how often this has happened already. para ver cuán a menudo esto ha pasado. These foreign ideas, Estas ideas extrañas left untouched by us, que dejadas sin tocar por nosotros can misdirect us to our doom, podrían llevarnos incorrectamente a nuestra perdición, such that the church is no longer truly the church. de tal manera que la iglesia realmente ya no es la iglesia. And with these anthropological cuckoos Y con estos cucos antropológicos are always to be found epistemological cuckoos, siempre se van a encontrar cucos epistemológicos, ways of knowing whose natural habitat is not the Christian nest. formas de saber aquellas cosas cuyo hábitat natural no es el nido cristiano. And we've described these cuckoos before Y hemos descrito estos cucos antes, without using the cuckoo metaphor. sin usar la metáfora del cuco. There is such a thing Hay tal cosa as the follow the signs cuckoo. como el cuco de sigue las señales. And we discussed that on Friday Y morning. lo discutimos el viernes en la mañana. This is the cuckoo that encourages us Este es el cuco que nos anima to trust science way more than we should, a confiar en la ciencia mucho más de lo que deberíamos. to give us answers to questions it cannot in fact answer. Y nos da respuestas a preguntas que de hecho no puede responder. The natural habitat of this cuckoo El hábitat natural de este cuco is the modern world, es el mundo moderno, shaped initially by the European Enlightenment. moldeado inicialmente por la iluminación europea. And also back on Friday morning, También el viernes por la mañana we encountered the look inside yourself cuckoo vimos el cuco de mira dentro de ti mismo and its encouragement y a lo que nos anima primarily to consult your feelings in order to understand what it means to be human. es primeramente consultar tus sentimientos para que puedas entender entonces lo que es un ser humano. And that idea has a natural habitat Y esa idea tiene un hábitat natural in the modern world. en el mundo moderno. This is European romanticism, Esta es la clave del romanticismo, which was a reaction to the rationalism of the Enlightenment. lo que fue una reacción al racionalismo de las eras de conocimiento. We live in a world shaped Vivimos en un mundo conformado que se le ha dado forma by these two realities por estas dos realidades in reaction to each other. en reacción una con la otra. It's also worth mentioning for the first time now También vale la pena mencionar por primera vez ahorita a third alien cuckoo un tercer cuco extraño that can also get embedded in our Christian nest. que también puede ser un nido cristiano. Another epistemological cuckoo. Otro cuco epistemológico. I'm going to call this one the freedom to choose cuckoo. Le voy a dar a este el nombre de la libertad de elegir, el cuco de la libertad de elegir. This one is a modern response to both of the other two. Esta es una respuesta moderna a los otros dos. This was a response to the failure of the other two to deliver what they promised. Esta es una respuesta a la falla de los otros dos de dar lo que prometían. It shares an idea with its relatives Comparte una idea con sus familiares that we certainly can't depend on Scripture for reliable instruction. que ciertamente no podemos depender de la escritura para instrucción confiable, But then it takes off in a different direction. pero luego toma una dirección diferente. Because the people who believe this Porque la gente que cree esto
also think that you can't depend on nature for reliable knowledge, También cree que no puedes depender de la naturaleza para conocimiento confiable or indeed your feelings for that matter. o tus sentimientos para ese asunto. So what is left to us? Así que, ¿qué es lo que nos queda? What is left to us is choice. Lo que nos queda es la elección, decisión. We need to abandon our quest for objective knowledge. Necesitamos abandonar nuestra búsqueda de conocimiento objetivo. We must accept that we are people who simply must choose. Debemos aceptar que somos personas que simplemente debemos escoger. What is good Lo que es bueno, is whatever we will it to be. cualquier cosa que nosotros deseamos que sea bueno. It is our will to power. Es nuestra voluntad de hacerlo. One of the most important characters here Uno de los personajes más importantes aquí was this man with his very fine mustache, es este hombre con su bonito bigote, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, 19th century German philosopher, un filósofo alemán del siglo XIX, who famously proclaimed in 1882 que famosamente proclamó en 1982 that God was dead. que Dios estaba muerto. And his philosophy Y su filosofía has proved very influential, ha probado ser muy influyente, initially in the Western world, inicialmente en el mundo occidental and now, of course, globally. y ahora, por supuesto, globalmente. All kinds of people Todo tipo de personas have lost confidence in the knowledge project. han perdido la confianza en el proyecto de conocimiento. And the thing about Nietzsche is Y el asunto con Nietzsche es, we ought to regard him as a kind of secular prophetic figure, a menudo lo vemos como una figura profética secular, because the question he asked was, porque la pregunta que él hizo fue, if God is dead, what happens next? si Dios está muerto, ¿qué sigue? And what he predicted Y lo que él predijo was the collapse of the Christian worldview, fue el colapso del punto de vista cristiano, the collapse of mundo. Christian el civilization, colapso de la civilización cristiana. a world in which there were no longer objective realities Un mundo donde ya no había realidades objetivas rooted in the transcendental God, que estaban basadas en el Dios trascendental. a world in which the only thing that matters is the will to power. Un mundo donde solo lo único que importa es la voluntad del poder. And of course, that gives rise to the idea Y por supuesto esto da a que se levante la idea that the most important person que la persona más importante is the person with the greatest will to power, es la persona con más voluntad para el poder. who can rise above the masses who don't understand all of this stuff Se puede levantar por encima de las masas que no entienden todo esto and essentially rule the y world, esencialmente regir el mundo, dominar el mundo. which is why Nietzsche was so popular with the Nazis in Germany. Por eso es que Nietzsche es tan popular con los nazis y con los alemanes. But beyond all of that political stuff, Pero detrás, más allá de todo este asunto político, our enormous contemporary emphasis nuestro enorme énfasis contemporáneo on the sanctity of individual personal choice en la santidad de la elección personal is testimony to the influence of these ideas. es un testimonio de la influencia de estas ideas. These are not choices based on reason or nature. Estas no son elecciones basadas en la razón o la naturaleza, They're not choices based on claims about who I really am deep inside. no son decisiones basadas en quién realmente soy muy dentro de mí. These are arbitrary choices, Estas son decisiones arbitrarias, unconstrained by any rules or guidelines. sin tener atadura de ningún tipo, restringida por guías o nada. So it's a kind of anarchic counterculture kind of. Es un tipo de contracultura anárquica o algo así. So I'm mentioning this just by way of filling out the epistemological cuckoos. Así que estoy mencionando esto como una manera de terminar de completar al cuco epistemológico. There are, in fact, very few answers to the question, how do I know what I know? Hay de hecho muy pocas respuestas a la pregunta de cómo sé lo que yo sé. And we've just identified them. There are four, Y acabamos de identificarlas. Hay 4, the three cuckoos 3 cucos and the biblical one. y el bíblico. So it's not that complicated, actually. Así que no es tan complicado, de Quite hecho, simple. muy sencillo.
So, three epistemological cuckoos Así que 3 cucos epistemológicos that we need to look out for in our Christian nest. que debemos cuidarnos de ellos en nuestro nido cristiano. Need to be able to identify when it is these that are running the show, when these are the Y things running the debemos show. empezar a darnos cuenta cuando estos son los que están liderando el camino. And for today's purposes, that's all I'm going to say about these. Y para el propósito del día de hoy, esto es todo lo que voy a decir acerca de esto. But I say quite a bit more in the book. Pero digo mucho más de esto en el libro. Today, we're going to leave epistemology behind us, Ahora vamos a dejar la epistemología detrás de nosotros ya. and we're going to look at a number of areas of Christian anthropology Y vamos a ver un número de áreas de la antropología cristiana where scriptural teaching clearly leads us in one direction, donde las enseñanzas de la escritura claramente nos llevan a una dirección, but cuckoo thinking leads us clearly in a different pero el direction, pensamiento del cuco nos lleva claramente en la otra dirección, causing us sometimes to fall short of our own ideals. causando que a veces nos quedemos cortos de nuestros propios ideales. And we need to be able to identify those moments. Y necesitamos poder identificar esos momentos. I'm going to begin with two that might surprise you, Voy a empezar con 2 que podrían sorprenderles, but I've chosen them quite deliberately pero las escogí muy deliberadamente because they're so much part of the water in which we swim porque son mucho parte del agua en la cual nadamos. that it's very difficult for us to offer a proper analysis of them. Porque es muy difícil para nosotros ofrecer un análisis propio de ello. So I'm going to begin today with these two themes, Así que voy a empezar hoy con estos 2 temas, work trabajo and worship. y adoración. I'm going to be speaking about them globally, not locally. Voy a hablar de esto globalmente, no localmente. So I'm not talking about this church or Mexico particularly. Así que no voy a estar hablando de esta iglesia o de México particularmente. I don't know enough about this church or Mexico to say anything, No sé mucho o lo suficiente de esta iglesia o de México como para decir algo. but I am going to identify what I think are general realities Pero voy a decir algo para identificar lo que creo que son las realidades generales within evangelical Protestant churches all over the world dentro de las iglesias evangélicas alrededor del mundo. when it comes to how Christians think about work and worship. Con lo que tiene que ver de cómo piensan los cristianos acerca del trabajo y de la adoración. So let's begin with the biblical idea of work Empecemos con la idea bíblica del trabajo and compare it with the ideas that often dominate our thinking about work. y comparémoslo con nuestras ideas que normalmente dominan el pensamiento del trabajo. Going to ground this in what we were talking about last evening, first of all. Vamos a basar esto en lo que estamos hablando la noche anterior, principalmente. Just go back over some of that ground quickly. Vayamos a ese trasfondo rápidamente. Every human being is created in the image of God. Que el ser humano es creado en la imagen de Dios We're to live as priests, y que hemos de vivir como sacerdotes, looking after God's sacred world. cuidando del mundo sagrado de Dios. We're to live as priests and we're to live as kings, Y hemos de vivir también como reyes, as God's image-bearing representatives. como los representantes portadores de la imagen. And I said in that context last Y evening dije en este contexto la noche anterior that what this reveals to us is que lo que esto nos revela es that creation is not viewed biblically as a finished product. que la creación no es vista bíblicamente como un producto terminado. It's a project in process Es un proyecto en proceso, in which God is working towards certain ends, en donde Dios está trabajando hacia cierto final, calls us to work with Him in pursuit of certain y que ends. nos llama a trabajar junto con Él en búsqueda de ese cierto final. And so the world is not designed as a kind of holiday spot. Y que el mundo no está diseñado como una cuestión de vacacional, un Not lugar like vacacional. it's not like a spa where you just relax by the pool. No es como un spa donde vas y te sientas ahí y te relajas junto a la piscina. Creation is good biblically, Y la creación es buena bíblicamente, but it's not static, it's dynamic. pero no es estática, es dinámica. It's always going somewhere. Siempre va a algún lugar. And because of that, Y por esto we find the idea that the garden encontramos la idea de que el jardín requires work by the human gardener requiere trabajo de parte del jardinero humano if creation is to flourish. si la creación ha de florecer. And we talked about subduing. Y hablamos de someter
and what subduing looks like. y cómo se ve el someter. And I gave some examples of the kinds of things that subduing involves. Y di ejemplos del tipo de cosas que requiere o que involucra el someter. And we mentioned the clearing of jungle and forest Y hablamos de limpiar las junglas y los to bosques allow growing human settlements and indeed agriculture, para permitir los asentamientos humanos y también la agricultura. taking care of domestic animals vis-a-vis carnivores, Cuidar de los animales, ya sean carnívoros. appropriate, godly, righteous subduing. Una manera de someter apropiadamente cristiana justa. So all of that was last evening. Así que todo eso lo vimos la noche pasada anterior. And the general point that arises from this Y el punto importante de esto is that biblically there is work to be done es que bíblicamente hay trabajo que debe in hacerse pursuit of what is good for creation. en búsqueda del bien de la creación. Work is intrinsic to God's good creation. El trabajo es intrínseco con la creación de Dios. Biblically, and here's the conclusion, Bíblicamente, y aquí la conclusión, biblically work is good and not bad. bíblicamente el trabajo es bueno y no malo. In the biblical story, work is not a result of the fall. En la historia bíblica el trabajo no es el resultado de la caída. It wasn't that we were sitting in a holiday vacation No es como que estamos sentados en una vacación en día de and then the fall happened y luego sucedió la caída and we all had to go to work instead. y todos tuvimos que salir a trabajar. Work is good. El trabajo es bueno And of course, work brings change. y por supuesto el trabajo trae cambio. It's part of our createdness in God's image Esto es parte de nuestra creatividad como imagen de Dios, that we should work along with God. que debemos trabajar de la mano con Dios. So that's the foundation for what I want to say. Así que este es el fundamento para lo que quiero decir. And I want immediately to point out Y quiero hacer notar inmediatamente that this sets our biblical idea of work que esto da la imagen bíblica del trabajo and more generally our biblical idea of humanness y más que en general la idea bíblica de la humanidad ser humano, over against some very powerful contemporary ideas about the world. o una vez más sobre ideas muy poderosas contemporáneas acerca del mundo. Some very romantic ideas Unas ideas muy románticas that you find in the secular green kind of realms of society, que encuentras en los ámbitos de la sociedad, en los círculos. where one of the ideas is Una de las ideas estas es that in order to solve the problems faced by the planet, que para poder resolver los problemas que a lo que se the planet, que los yeah, planetas se enfrentan, we need to get rid of human beings. necesitamos deshacernos de los seres humanos. We are the problem, Nosotros somos el problema. and we need to step aside somehow. Necesitamos hacernos a un lado de alguna manera. I don't know, go to Mars with Elon Musk or something. No sé, irnos a Marte con Elon Musk o algo así. So this is a very powerful idea in my home country, for example. Esta es una idea muy poderosa en mi país donde vivo, por supuesto. Again, it's not a trivial idea, Una vez más, no es una idea trivial, serious idea, idea seria, leads to government policies, que lleva a las políticas de los gobiernos, economic priorities, prioridades económicas, etc., etc. etcétera, etcétera. The only thing I want to point out about that today, Lo único que quiero hacer notar acerca de eso hoy, you will know that part of the modern interest in green issues ya conoces parte de los intereses modernos en los asuntos verdes has come to expression over the years in various Earth summits that have been convened. y que han sido expresados en varias de las cumbres de ambientalistas que se han hecho. The first of these was actually in Rio de Janeiro. La primera de estas fue de hecho en Río de Janeiro. The significant thing about these Earth summits Lo cierto de estos cumbres de la Tierra is that the delegates to these Earth summits es que los delegados de estas cumbres ambientalistas o de la Tierra have only ever been members of one species. solo han sido miembros de una sola especie. All the delegates Todos los delegados have been human beings. han sido seres humanos. Why is that? ¿Por qué es esto?
Because among all of God's creatures, Porque entre todas las criaturas de Dios, it's only human beings solamente los seres humanos who are capable of drastically changing the world for good or for ill. son los únicos que son capaces de drásticamente cambiar el mundo para bien o para mal. It's only human beings who might even be anxious about what they're doing. Solamente son los seres humanos que van a ponerse ansiosos quizá por lo que estén haciendo. You don't see tigers or monkeys getting very stressed about the whole thing. No vemos que los tigres o los monos se pongan muy ansiosos acerca de estas cosas. There's a very important point here. Hay un punto muy importante aquí. Dominion is not only a theological category. No, el dominio no solamente es una cuestión, una categoría. What? It's not only a theological No es category. una categoría teológica. It's also a biological reality. También es una realidad biológica. We actually have dominion, De hecho, tenemos dominio, empirically speaking. hablando empíricamente. The only question is, El único asunto es, how are we going to exercise our dominion ¿cómo vamos a ejercitar nuestro dominio? and why? ¿Y por qué? Will it be exercised in line with truly Christian thinking ¿Será ejercitado en línea con el verdadero pensamiento cristiano about the world as God's creation and our purpose within it? acerca del mundo como la creación de Dios y nuestro propósito en él? Or will some other philosophy or religion be running the show? ¿O alguna otra filosofía va a estar dando la pauta del movimiento? So that was a bit of a digression, Esa fue como una desviación. but in its own way, I think quite important. Pero de su propia manera creo que muy importante. So, what is a human being? Así que, ¿qué es un ser humano? An image bearer of God, Un portador de la imagen de Dios, a king and a priest, un rey y sacerdote, called to work in the world to the glory of God llamado a trabajar en el mundo para la gloria de Dios and for the good of God's creation. y para el bien de la creación de Dios. Now, that raises the question about human beings in community Ahora esto lleva a la pregunta de los seres humanos en comunidad and leads me to the question, y me lleva a la pregunta, what is the church? ¿qué es la iglesia? If that's what an individual human being is, Si eso es lo que es un ser humano individual, what is the church? ¿qué es la iglesia? Let me give you a suggestion. Permítanme darles una sugerencia. The church is the subset of all those image bearers, La iglesia es the subset. the subset, No word for it. is a smaller part of a larger Es whole. es una parte más grande de una más pequeña, o sea, donde se reúnen, donde se juntan. So the church is some of the image bearers, La iglesia es algunos de los portadores de esta imagen, the ones who have accepted Christ, los que han aceptado a Cristo had their sins forgiven, y sus pecados perdonados and have committed themselves once again y se han comprometido ellos mismos una vez más to live out God's plan for creation rather than their own. para vivir el plan de Dios para la creación en vez del suyo propio. Part of what we're called to do in that context Parte de lo que hemos sido llamados a hacer en ese contexto is to go and make disciples of all nations, es ir a ser discípulos de todas las naciones, the Great Commission. la gran comisión. But the Great Commission is embedded within a story Pero la gran comisión está metida, incrustada en una historia that begins with the creation mandate. que empieza con el mandato de la creación. So the evangelism mandate Así que el mandato del evangelismo is added to the creation mandate es agregado al mandato de la creación. because the point of evangelism Desde el punto de vista del evangelismo is to call people back es llamar a la gente de vuelta to live in the way that image bearers should. a vivir en la manera que los portadores de la imagen deberían hacerlo. Are you with me here? ¿Me So están siguiendo hasta aquí? what does it mean to repent of your sins? Así que, ¿qué significa arrepentir de tus pecados? Well, it means to turn your back on this stuff ¿Qué significa darle tu espalda a estas cosas to go in this direction instead. e ir en esta dirección en vez de ello? So these two mandates are entirely connected to Así each que other. estos dos mandatos están totalmente conectados uno con otro. And that's a very important thing to Y say esto es algo muy importante que hay que decir. because the connection between them has not always been well understood. Porque la conexión entre esos dos no siempre ha sido bien entendida. Sometimes in our
communication with the world, A veces en nuestra comunicación con el mundo and even our conversation with each other, y aún nuestra conversación unos con otros, we've communicated really well nos hemos comunicado muy bien what it is that people are saved from de in qué, Christ, de qué es lo que la gente es salva en Cristo, but we haven't had a clear idea of what it is we're saved for. pero no tenemos una idea muy clara de para qué hemos sido salvos. So we know we're saved from sin, Así que podemos ir del pecado, but what are we saved for? pero ¿para qué entonces? What does it mean that people should repent of their sins? ¿Qué significa que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados? Well, of course, it means Por supuesto significa turning away from idols, alejarse de los ídolos, following God's creation plan. seguir la creación del plan el plan de la creación de Dios. Think about this. Piensa en esto. If people had never sinned, Si la gente no hubiera pecado, evangelism would be unnecessary. el evangelismo sería innecesario. If everyone were to get saved tomorrow, Si todos fueran salvos mañana, evangelism would again become el unnecessary. evangelismo una vez más se convertiría en innecesario. In some versions of Christian theology, En algunas, ¿en what? in some versions En of algunas Christian versiones de la theology, teología cristiana, believers would be at a loss to know what to do next. los creyentes iban a estar perdidos sin saber qué hacer después. You don't need to do evangelism, so now what? Ya no necesitamos evangelismo, entonces ¿ahora qué? Growing the church has become their sole purpose. Hacer que la iglesia crezca se ha convertido en su único propósito. They don't have a meaningful creation theology No tienen una teología significativa de la creación to go with their redemption theology. que vaya de la mano de su teología de redención. But we really need to understand the one in the light of the other. Así que tendremos que entender una a la luz de la otra. So just going along those lines a bit more, Así que siguiendo por esas líneas un poquito más, if the Great Commission is aimed at calling image bearers back to God's creation plan, que es que la predicación o la salvación es para llamar de vuelta a los portadores de la imagen de vuelta a la creación de Dios. that includes calling us back to a biblical idea of work, Eso incluye llamarnos a una idea bíblica de trabajar. right? That's logical, ¿Verdad? Es yes? lógico, ¿verdad? We're called back to think about work biblically, Somos llamados de vuelta a pensar en el trabajo bíblicamente, to commit ourselves to that understanding of work. comprometernos nosotros mismos con ese entendimiento del trabajo. So, what does the Bible say about work? Así que, ¿qué dice la Biblia acerca del trabajo? Well, we've seen that we're created to work. Hemos visto que fuimos creados para trabajar. It's intrinsic to God's plan that we should work. Es intrínseco al plan de Dios que debemos trabajar. The fall brings evil into work as it brings evil into everything. La caída trae el mal al trabajo, así como trae el mal sobre todas las cosas. But work itself is good, not bad. Pero el trabajo mismo es bueno, no malo. And the thing about work biblically, the first thing, Y la primera cosa acerca del trabajo bíblicamente is that work is not in the first instance es que el trabajo no es en primera instancia particular jobs that you do in particular zones called workplaces. trabajos particulares que haces en zonas particulares llamadas lugares de trabajo. Work is the human vocation in general, ¿Dónde está la vocación humana en general? working with God and for God in the world. Trabajando con Dios y para Dios en el mundo. And then there are particular jobs that we all do in that context. Y luego hay trabajos en particular que cada uno de nosotros hacemos dentro de ese contexto. Eventually, in the biblical story, Eventualmente en la historia bíblica we have people with jobs called king and priest, tenemos personas con trabajos llamados reyes y sacerdotes. particular jobs in particular workplaces. Trabajos en particular en lugares en particular. But as I said in response to Jack's question earlier, Como dije en respuesta a la pregunta de Jack un poco antes, the context of that is still that all the Israelites are priests, el contexto de eso es que aún todos los israelitas son sacerdotes, not just doing one particular job. no solamente haciendo un trabajo en particular. The king El rey. in Deuteronomy 17 En Deuteronomio 17 is really just a guy who steps up to do a bit of leadership stuff. es solamente una persona que toma el paso para tomar un lugar de liderazgo. One of the many kings that all image bearers are. Uno de los muchos reyes que todos los portadores de la imagen son.
Now, one of the things that follows on from this, Una de las cosas que sigue después de esto, this idea that work is part of our general vocation, esta idea de que el trabajo es parte de nuestra vocación general, which then expresses itself in the jobs that we do. que los expresa a sí mismo en los trabajos que hacemos. What this means is Lo que significa esto es that no aspect of our human work que ningún aspecto de nuestro trabajo humano is intrinsically more or less spiritual than any other es piece of the intrínsecamente work. más o menos espiritual que cualquier otra cosa que hacemos. And here's where we begin to go wrong. Y aquí es donde empezamos a fallar. Because the human tendency, Porque la tendencia humana, the fallen tendency, la tendencia caída, when it comes to thinking about work, cuando se trata de pensar en el trabajo, is dichotomy and hierarchy. es dicotomía y jerarquía. This is work and that is not. Este es trabajo y aquel no. This work is much more important than that work. Este trabajo es mucho más importante que aquel trabajo. Running a business is work. Llevar un negocio, manejar un negocio es trabajo. Being at home and raising children is not work, but family. Estar en casa y criar a los niños no es trabajo, eso es familia. Although in truth, only about half of the human race has ever said that. Que en verdad solamente la mitad de la raza humana ha dicho esto. Spending your day building cars is work, Pasar tu día armando carros es trabajo, but spending the same day creating art is play. pero pasar el día creando arte es jugar o diversión. Manual work is more important than intellectual work, El trabajo manual es más importante que el trabajo intelectual or vice versa. o viceversa. A career in the caring professions Una carrera en las profesiones de cuidado is morally superior to a career in business. es moralmente superior a una carrera de negocios. And the best thing of all is to find yourself in full-time pastoral ministry, Y lo mejor de todo es encontrarte en el ministerio pastoral. the most spiritual of the jobs. Es el trabajo del más espiritual. I want to suggest to you maybe a new idea for you Quiero sugerirles quizás una nueva idea para ustedes, that underlying this way of thinking about work que subyacente a toda esta manera de pensar del trabajo is an unbiblical, disintegrative approach to es it, una manera de verlo bíblicamente desintegrada, which implies a very serious sacred secular distinction. que provee de una distinción muy seria entre lo sagrado y lo secular. But we need to reject that kind of distinction. Pero necesitamos rechazar ese tipo de distinción. We have many biblical passages that would point in a different direction. Tenemos muchos pasajes bíblicos que nos llevarían a una distinción diferente. In the Pentateuch, for example, En el Pentateuco, por ejemplo, it's not just the work of the full-time religious priests no it's not just solamente, that work that's spiritual. no solamente es el trabajo de los sacerdotes de tiempo completo, que es espiritual, It's also the work of somebody like Bezalel. es también el trabajo de alguien como, like, who? Bezalel, this guy. Bezalel. No lo That's encuentro. okay, it doesn't matter. De esta It's the persona. same in Spanish. Bezalel. 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 What does Scripture say about him? Lo que la Biblia dice de él, He was filled with the Spirit of God, que él fue lleno del Espíritu de Dios, with skill, with intelligence, with knowledge, and with all craftsmanship, con inteligencia, con destreza para hacer diseños artísticos, to devise artistic designs, para hacer diseños artísticos and so on. y todo esto. And many other Spirit-filled people worked with him. Y muchas otras personas llenas del Espíritu trabajaban con él. God equipped them Dios les equipó to do the work of the craftsman and the artist. para hacer las obras de los artífices y de los artesanos. And these are not the only kinds of God-ordained tasks Y estas no son las únicas formas de trabajo ordenado por Dios that emerge in Holy Scripture, que salen en la Escritura Sagrada, Santa Escritura. as we are all called to work. Puesto así como todos estamos llamados a trabajar. As Christ followers, we should commit ourselves to doing all of this good work, Como seguidores de Cristo debemos comprometernos a hacer toda esta buena obra, embracing enthusiastically all the many tasks that may be involved. recibir entusiastamente todas las tareas en las que estemos involucrados. So you see, work is not
somehow outside the kingdom of God. Así que podemos ver que el trabajo no está de cierta manera fuera del reino de Dios. It's not that there's a kind of spiritual zone over here and then a vast unspiritual zone over there, No es como que aquí hay una soul, dice. unspiritual zone No, no, area, no es como que hay una zona espiritual por acá y una zona no espiritual por el otro lado. and that work belongs to the dark zone, and Y el trabajo pertenece a la zona oscura. I don't know, all the other stuff belongs to the Y no sé, light pues, todas las zone. demás cosas son de la zona clara o de la zona espiritual. There is, I think, such a thing as unspiritual work, Hay tal cosa como trabajo no espiritual, but biblically it's not unspiritual because it focuses on ordinary stuff. pero bíblicamente no espiritual porque se enfoque en cuestiones ordinarias. It's not unspiritual because it focuses on the mundane. No es espiritual porque se enfoca en lo mundano. Let me suggest to you Permítame sugerirles that the work of an evangelist que el trabajo de un evangelista is no more intrinsically spiritual than the work of a plumber. no es intrínsecamente más espiritual que el trabajo de un plomero. The crucial thing in both cases Lo crucial en ambos casos is, are you doing your work to the glory of God? es, estás haciendo tu trabajo para la gloria de Dios. That's what makes it spiritual or unspiritual. Eso es lo que lo hace espiritual o no espiritual. It's not intrinsic to the task. No es intrínseco con la labor. Work is unspiritual in God's world El trabajo es no espiritual en el mundo de Dios only when it stands in conflict with God's character and God's laws. solamente cuando está en conflicto con el carácter y la ley de Dios. When work is done in defiance of God's creation plan, Cuando el trabajo se hace en desafío al plan de creación de Dios. as indeed, for example, Como puede ser un ejemplo, at least some of the work being done on AI is certainly of that nature. como el trabajo que está haciendo en la inteligencia artificial o cosas de esa naturaleza. Its explicit purpose is to fundamentally change creation. Su propósito explícito, es fundamentalmente cambiar la creación. So there is such a thing as the work cuckoo. Así que hay tal cosa como el cuco del trabajo. And the problem with this from a practical point of view Y el problema de esto de un punto de vista práctico is that it gets us thinking about most of our week in the wrong way. es que nos hace que pensemos en la mayor parte de nuestra semana en la manera equivocada. As if there were a Sunday and then there were a Monday to a Saturday, Así como que si hubiera un domingo y luego de un lunes a sábado. and that really Monday through Saturday is not really part of God's world in the same way that Sunday might. Y que como que de cierta manera de lunes a sábado no es la misma cuestión en cuanto a Dios como el domingo lo es. It makes it impossible for us to understand Hace imposible que nosotros podamos entender most of what we do in our week la mayor parte de las cosas que hacemos durante nuestra semana. as being the faithful work of God in the world. Cómo hacer el trabajo fiel a Dios en el mundo. Conversely, on the other side, Por otro lado, when we really embrace the idea cuando realmente recibimos la idea that our ordinary lives are where we express the glory of God, que nuestras vidas ordinarias es donde realmente expresamos la it gloria de Dios, begins to change our attitude to work radically. empieza a cambiar nuestra idea de trabajar radicalmente. Because the most mundane, Porque lo más mundano, the most annoying, lo más molesto the most challenging aspects of our working lives y lo más difícil, de los aspectos más difíciles de nuestra vida de trabajo, can and should be offered back to God pueden y deben ser ofrecidos de vuelta a Dios in every single moment en cada momento as we strive to be the most spirit-filled plumber that we can be, mientras tratamos de ser el plomero más lleno del espíritu que podamos ser, or indeed whatever else our o jobs may cualquier otra be. cosa que sea nuestro trabajo. It radically transforms our lives when we believe it. Radicalmente transforma nuestras vidas cuando lo creemos. A friend of mine, a former student, Un amigo mío, un ex estudiante, was once communicating this message to his own church. una vez estaba comunicando este mensaje a su propia iglesia A young woman came up and said to him, "Pastor, y una joven se acercó y le dijo, pastor, I really like what you're saying in theory, me gusta lo que estás diciendo en teoría, but I find it very difficult to know how it applies to my job." pero yo lo encuentro muy difícil en lo que se aplica a mi trabajo. And he said, "Well, what is your Y job?" yo le dijo, pues, ¿cuál es tu trabajo? And she said, "Well, I'm an accountant." Le dijo, yo soy contadora.
And I really find it hard Y realmente encuentro difícil to see how I'm supposed to do my work to the glory of de God. ver cómo puedo hacer mi trabajo para la gloria de Dios. And he said, well, go away and think and pray about it and come back and tell me what you Y le discovered. dijo, pues ve y ora y piensa en eso y me vienes y me dices qué es lo que descubriste. She came back very excited. Y volvió muy emocionada. She said, I've worked it out. Dice, ya lo entendí. Our purpose as those who imitate God Nuestro propósito como con los que imitamos a Dios is to bring order out of chaos. es traer orden del caos. And that's what I do in my job as an accountant. Y eso es lo que yo hago en mi trabajo como contadora. And she meant it. Y realmente quería decir, lo creía. And it changed her whole attitude Y cambió toward toda su actitud, what we call our working lives, o lo que le llamamos nuestras vidas de trabajo laborales, which for most of us is most of our lives. que para la mayoría de nosotros es la mayor parte de nuestras vidas. So if the gospel cannot speak to most of our Así lives, que si el evangelio no se puede hablar o no puede aplicarse a la mayor parte de nuestras vidas, that's a problem, don't ese you es un think? problema, ¿no lo crees? Okay. Muy bien. So this is about integrated image bearers Eso es como integrados Responding. de las imágenes que estamos respondiendo, responding to God in a wholehearted way. respondiendo a Dios con una manera totalmente de todo corazón. And this leads us to worship. Y esto nos lleva a la adoración. It may not have seemed at the beginning of this talk No parece, o quizá no haya parecido al principio de esta plática, that work and worship had much to do with each other, que el trabajo y la adoración tenían mucho que ver uno con otro, which is part of the problem. lo que es parte del problema. But in fact, we're going to see they're closely connected. Pero de hecho vamos a ver que están muy conectados muy de cerca. Biblically, Bíblicamente, I am a person created to worship. soy una persona creada para adorar. Romans 12 says something about that, Romanos 12 nos dice algo acerca de ello. and we'll talk about Romans 12 just in a moment. Y vamos a hablar de Romanos 12 en un momento. More generally, we have seen Más generalmente hemos visto that Scripture tells us we are psychosomatic entities, que la Biblia nos dice que somos entidades psicosomáticas, not collections of bits and pieces. no pedacitos o conjuntos de pedacitos. We are whole persons living out our lives in the presence of the personal God. Somos personas completas viviendo nuestras vidas delante del Dios personal. We are to love the Lord our God with all our heart and soul and mind and strength. Debemos amar a nuestro Dios Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerza. In other words, physically, emotionally, intellectually, morally. Entre otras maneras, físicamente, intelectualmente, emocionalmente, moralmente. And in the course of loving God, we are to worship God. Y por supuesto, al amar a Dios debemos adorar a Dios. But what is worship biblically? ¿Pero qué es la adoración bíblicamente? The Apostle Paul describes worship El apóstol Pablo describe la adoración in Romans 12 en Romanos 12 in much the way that other scriptures describe love. muy parecido a lo que las demás escrituras describen el amor. I appeal to you, brothers, by the mercies of God, Les exhorto, hermano, por la misericordia de Dios, to present your bodies as a living que sacrifice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, holy and acceptable to God, santo y agradable a Dios, which is your spiritual worship. que es vuestro culto espiritual o vuestra adoración espiritual. Notice, Fíjense, worship is not something you do in a particular zone of your life, que la adoración no es algo que haces en una etapa particular de tu vida. any more than work is something that you do in a particular zone only. De la misma manera que el trabajo no es algo que haces en una zona en particular solamente. The Apostle Paul, picking up on Old Testament teaching, El apóstol Pablo, tomando de las enseñanzas del Antiguo Testamento, describes worship as offering our entire selves to God. describe la adoración como ofrecer todo nuestro ser a Dios. The Greek word behind the translation worship here La palabra griega detrás de la traducción adoración aquí is used elsewhere in Greek es, que es vista en otro lugar en griego, of the service offered by a hired workman. del trabajo ofrecido por un por el trabajador contratado, Offering your service to your employer. ofreciendo tus servicios a tu empleador. The word behind the translation, spiritual, La palabra detrás de la palabra espiritual, traducción, is actually the Greek word logikos. es de hecho la palabra griega logikos.
from which, in English anyway, we get our word logical. Is that de true? donde en inglés sale la palabra lógica, también en español. What Paul is advocating here for Lo que Pablo está aquí tratando de defender o de enseñar is worship that includes the mind es la adoración que incluye la mente as part of the reality of everyday living. como parte de la realidad de la vida diaria. His point is Su punto es that offering your body as a sacrifice que ofrecer tu cuerpo como sacrificio makes logical sense. tiene sentido lógico. This is service to God Esto es servicio a Dios as your creator como tu creador that makes sense que tiene sentido because you are a creature. porque eres una criatura. It's rational Es racional that we should offer ourselves back to God. que debemos ofrecernos nosotros de vuelta a Dios. It's the worship that we owe our creator. Es la oración, la adoración que le debes al creador. So you see again how expansive this idea is. Puedes ver cuán extensa es esta idea. Worship in the Bible is a way of life. La adoración en la Biblia es una forma de vida. Everything we do Todo lo que hacemos in our home, en nuestro hogar, in our family en relationships, nuestras relaciones familiares, in our broader social en nuestras relationships, relaciones sociales y de hermanos, in our work and our play, en nuestro trabajo y en nuestra diversión, in our intellectual engagement, cuando nos ponemos intelectualmente, in our music and our art, en nuestra música y en nuestro arte, everything which is all part of our work todo lo que es todo parte de nuestro trabajo should be regarded as worship. debe ser tenido como adoración. The two things are the same, two sides of the same coin. Las dos cosas son dos lados de la misma moneda. And actually, this de being hecho, true, Esto siendo cierto esto, if you cannot regard something as worship, si no puedes tener algo como adoración, that's a pretty good indication you shouldn't be doing that. es una clara indicación de que no debieras estar haciendo eso. There is, in this important sense, En este sentido importante hay algo, no distinction between a secular and a sacred sphere. como bien no hay distinción entre lo sagrado y lo secular. As one theologian has rightly said, Como un teólogo ha dicho correctamente, there is not a square inch in the whole domain of our human existence no hay un centímetro cuadrado en todo el ámbito de nuestra existencia over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. sobre todo el que Cristo, que es soberano entre todo, no proclame mío. Eugene Peterson manages to capture this connection. Sorry? Eugene Peterson manages to capture this connection Peterson capta esta conexión in the message en el mensaje where he paraphrases a line from Hebrews. donde parafrasea una línea o un párrafo de Hebreos. God takes particular pleasure in acts of worship, Dios se complace especialmente en los actos de adoración, a different kind of sacrifice un tipo diferente de sacrificio that take place in kitchen and workplace and on the streets. que tiene lugar en la cocina, en el lugar de trabajo y en las calles. It's all worship. Todo es adoración. And Peterson paraphrases Romans 12. Y Peterson parafrasea Romanos 12. Here's what I want you to do, God helping you. Y esto es lo que quiero que hagas con la ayuda de Dios. Take your everyday ordinary life, Toma tu vida cotidiana y ordinaria, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, dormir, comer, ir al trabajo y pasear, and place it before God as an offering. y preséntala ante Dios como una ofrenda. The whole of our lives. Todas nuestras vidas. That's what the Bible teaches about worship. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de adoración. Now, consider Ahora what considera- Christians often mean when they use the word worship. Lo que los cristianos a menudo quieren decir cuando usan la palabra adoración. When we use the word Cuando worship. nosotros usamos la palabra adoración. Because you can immediately see Porque puedes inmediatamente ver that we routinely use the word worship in a much narrower way. que nosotros rutinariamente utilizamos la palabra adoración de una manera más angosta, más pequeña. We say things in church Decimos cosas en la iglesia like, como let's begin our worship service now. empecemos nuestro servicio de adoración. I've done this myself. Yo he hecho esto yo mismo. But the interesting question is, Pero la pregunta interesante es,
What about our activities prior to getting to church that day? ¿Qué tal de nuestras actividades antes de llegar a la iglesia ese día? Do they belong to a different category called non-worship? ¿Pertenecen a una categoría diferente que se llama no adoración? Brothers and sisters, we have not been worshiping up until this moment. Hermanos y hermanas, no hemos empezado a orar hasta este momento. Let us now begin to do so. Empecemos ahora a hacerlo. Is that what we mean? ¿Es esto lo que queremos decir? I'm actually afraid it is rather what we often mean. Me temo que mucho que realmente es lo que queremos decir. Sometimes within the same service, A veces dentro del mismo servicio, at a particular point, como punto en particular, the worship leader will say, el líder de adoración dirá, we're moving now into a time of worship, vamos a entrar a nuestro tiempo de adoración. as if everything in the church service prior to that point were non-worship. Como si todo lo que sucedió en el servicio de la iglesia previo a ese punto fuera no adoración. Yeah, I know we had some scripture readings and all of that, but now we're really going to worship. Yo sé que tenemos escrituras y lectura de escritura y todas las demás cosas, pero ahora vamos a empezar a adorar. In both these cases, what we actually mean Lo que realmente queremos decir en estos casos is that we're about to start playing music and singing, es que vamos a empezar a tocar música y cantar, which is fine. lo cual está bien. Nothing wrong with music and singing. Nada malo con la música y con cantar. They are indeed some of the wonderful ways in which we worship God, Esas son una de las maravillosas maneras en las que adoramos a Dios, but they're only part of Christian worship. pero son solo parte de la adoración cristiana. And we need to keep on making sure we're thinking biblically, Y necesitamos asegurarnos que sigamos pensando bíblicamente, which means bringing our language into conformity with our theology. lo que significa llevar nuestro lenguaje que se conforme a nuestra teología. Otherwise, our language itself will mislead us. De otra manera, nuestro mismo lenguaje nos va a guiar incorrectamente. For the Christian, Para todos los cristianos, worship is a way of life la adoración es una manera de vida that runs through all 7 days of each week que corre o que dura todos los 7 días de cada semana and takes in every aspect of life. y está en todos los aspectos de la vida. It's not just a bunch of activities No solamente son un cierto grupo de actividades that we enjoy on one day of the week. que disfrutamos en un día de la semana. There is such a thing as the worship cuckoo. Hay algo así como el cuco de la adoración. We need to throw it out of the nest. Necesitas echarlo fuera del nido. So to conclude this session, Así que para completar esta sesión, we all live in fallen societies, todos vivimos en sociedades caídas, built not on the rock of God's word, construidas no sobre la roca de la palabra de Dios, but on the shifting sands of human opinion. sino en las arenas movedizas de las opiniones cambiantes. Surrounding cultures are built in all kinds of ways Las culturas de alrededor están construidas de todo tipo de maneras, on understandings of humanness that are not ours. de entendimiento They're not ours. entendimiento humanos que no son de nosotros, nuestros. All of us live in these fallen cultures, Todos nosotros vivimos en estas culturas caídas and these cultures scream at us every single day. y estas culturas nos gritan cada día. Your view of the human person is absurd. Tu visión del ser humano es absurda. Why don't you adopt our view instead? ¿Por qué no adoptas nuestro punto de vista en vez de ello? The screaming is very loud. El grito es muy fuerte. Our ability to withstand this cultural screaming Nuestra habilidad de soportar este grito de cultural will depend not only on knowing what we believe and why, dependerá no solamente de saber lo que creemos y por qué, but also in knowing what other people believe and why. sino que también de saber lo que otras personas creen y por qué. We need to understand not only the authority upon which we rest our lives, No, necesitamos conocer no solamente la autoridad sobre la cual nosotros ponemos nuestras vidas, but the authority that they rest their lives upon. sino la autoridad sobre la que ellos ponen sus vidas. And all of this will help us to stay truly biblical. Y todo esto nos va a ayudar a permanecer verdaderamente bíblicos. And that's specifically true of the two themes we've just been talking about. Y eso es específicamente cierto de los dos temas que acabamos de hablar. Who am I? ¿Quién soy yo? You may ask. Podrías preguntarte. Answer. Y respuesta,
I am a person created to work and to worship Soy una persona creada para trabajar y para adorar, in line with what those words mean in Scripture en línea de lo que esas palabras significan en la Escritura and not in line with what those words mean in contemporary culture. y no en línea o alineados con lo que esas palabras significan en la cultura contemporánea. And you can see that it makes a huge difference whether in fact we're doing that. Y puedes ver que hace una gran diferencia si en realidad estás haciendo eso. Okay, we'll take our break at this point and come back. Muy bien, vamos a tomar nuestro descanso en este punto del tiempo.